Buen día, mi nombre es Miángel Jesús Cauchco, egresada de la Universidad de Valladolid, Yucatán, pasante de la licenciatura en enfermería. Hoy les vengo a presentar un plan de cuidados estandarizados enfermeros en intestino irritable, en opción a la titulación. Como objetivo general, tenemos que diseñar un plan de cuidados en enfermería estandarizado al paciente con intestino irritable a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico, el lenguaje estandarizado, NANA, NIC y NOC. Los objetivos específicos nos dicen que son describir el marco teórico que constituye a esta patología a través de las guías de práctica clínica y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de intestino irritable. Discriminar a través de la jerarquización de Marjorie y Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de intestino irritable para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería, jerarquizarlos y de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Establecer los planes de cuidados a través de las intervenciones y actividades de la atención enfermería como herramienta enfocada a la obtención de resultados ante dicha patología. El marco teórico en la definición nos dice que el intestino irritable se define como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociada a la alteración en el hábito intestinal durante al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, sin causa orgánica que lo justifique, teniendo distintos subtipos, ya sea predominante la diarrea, el estreñimiento o mixto, que afecta seriamente la calidad de vida de quien lo padece. Además, es una de las patologías gastrointestinales diagnosticadas con más frecuencia y supone cerca del 28% de las derivaciones al gastroenterólogo. La clasificación nos dice que de acuerdo al patrón de los hábitos defecatorios en el síndrome de intestino irritable, se clasifica en 3 subtipos. El primero, de intestino irritable con estreñimiento o constipación, es cuando existen heces duras más del 25% de las veces y deposiciones disminuidas de consistencia menos del 25% de las veces. En cuanto al síndrome de intestino irritable con diarrea, nos dice que es cuando existen deposiciones disminuidas de consistencia más del 25% de las veces y heces duras menos del 25% de las veces. Y en cuanto al mixto, nos dice que existen heces duras más del 25% de las veces, al igual que deposiciones disminuidas de consistencia más del 25% de las veces. Esto quiere decir que hay tanto diarrea como estreñimiento. Las manifestaciones clínicas. Nos dice que los pacientes con el síndrome de intestino irritable presentan una amplia variedad de síntomas, pero se clasifican en 2, síntomas gastrointestinales y síntomas extragastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales los principales son el dolor abdominal crónico, la fiebre, hábitos intestinales alterados, la diarrea o el estreñimiento, reflujo gastroesofágico, náuseas y flatulencias.
En cuanto a los síntomas extragastrointestinales, existe la presencia de depresión, ansiedad, estrés, insomnio, incremento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, síntomas de asma y cefalea primaria. El tratamiento se divide en dos. El no farmacológico, el cual consta en el tratamiento nutricional. En este existen diversas estrategias que han demostrado ser efectivas. Una de las principales es la aplicación del FODMAPs, que es cuando existen alimentos bajos en hidratos de carbono de cadena corta en la dieta del paciente. También el consumo de fibras, de probióticos y simbióticos y la restricción de ciertos alimentos como el café, el alcohol y la grasa. También menciona que existen tratamientos psicológicos, ya que al tratar una de las etiologías del síndrome del intestino irritable, que es el estrés, a base de esto podemos disminuir la aparición de de las manifestaciones clínicas en pacientes con esta enfermedad. En cuanto al tratamiento farmacológico, nos dice que existen principales fármacos para el tratamiento de esta enfermedad. Entre ellos están los antiespasmódicos, los antidiarreicos en caso de que exista la presencia de diarrea, los laxantes cuando hay estreñimiento, los antidepresivos para tratar, en este caso, pues la depresión, ansiedad y estrés, los antibióticos en caso de que llegue a haber una infección gastrointestinal y agentes serotoninérgicos. Nos dice que los más utilizados entre los antiespasmódicos son la trimebutina, la mebeverina, la pargeverina, el bromuro de butilucina, el dicicloverina y el bromuro de pinaverio. A continuación les diré o les hablaré sobre los datos sobre el 4Ps, específicamente datos significativos y etiqueta diagnóstica, los cuales fueron sacados todos del marco teórico. El primer dato significativo es las deposiciones disminuidas, más de un 25%, entre paréntesis la diarrea. Las etiquetas diagnósticas son la diarrea y riesgo de desequilibrio electrolítico. El siguiente es heces muy duras, más del 25% de las veces, que es el estreñimiento. Y la etiqueta diagnóstica sería riesgo de estreñimiento. El siguiente dato es el estrés. Las etiquetas diagnósticas son estrés por sobrecarga y protección ineficaz. El siguiente dato es la alteración de las secreciones o motilidad intestinal. Las etiquetas son motilidad gastrointestinal disfuncional, náuseas. El siguiente dato es trastornos alimenticios, ingesta de alimentos irritables o contaminados. La etiqueta diagnóstica es riesgo de contaminación. El siguiente dato es fiebre y dolor abdominal. Las etiquetas diagnósticas son dolor agudo, disconfort, termorregulación ineficaz. El siguiente dato es la ansiedad y por ende la etiqueta diagnóstica es ansiedad. El siguiente es insomnio y su etiqueta diagnóstica es insomnio. El siguiente dato es hialitosis por reflujo gástrico y su etiqueta diagnóstica es riesgo de deterioro de la integridad de la mucosa oral. El siguiente dato es síntomas de asma o dificultad respiratoria por dolor abdominal. Y la etiqueta diagnóstica es patrón respiratorio ineficaz. El siguiente dato es poliaquiuria, nicturia, sensación de evacuaciones incompleta y urgencia urinaria.
urgencia para la micción. Las etiquetas diagnósticas son deterioro de la eliminación urinaria e incontinencia urinaria por rebosamiento. El siguiente es fatiga crónica acompañada de fibromialgia y sus etiquetas diagnósticas son fatiga, deterioro de la motilidad física. El siguiente dato es saciedad temprana y su etiqueta diagnóstica es desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. El planteamiento diagnóstico es de los principales 10 diagnósticos de acuerdo a la jerarquización de crítica. El primer diagnóstico es dolor agudo relacionado con agentes químicos lesivos, como lo demuestra cambios en el apetito, conducta expresiva, expresión facial de dolor y postura para aliviar el dolor. El siguiente diagnóstico es termorregulación ineficaz relacionada con deshidratación, como lo demuestra aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, escalofríos leves y piel caliente al tacto. El siguiente diagnóstico es motilidad gastrointestinal disfuncional relacionado con estresores, como lo demuestra aumento en el residuo gástrico, cambio en los ruidos intestinales, diarrea, heces duras, dolor abdominal y náusea. El siguiente diagnóstico es diarrea relacionado con ansiedad, como lo demuestra dolor abdominal, eliminación de 3 deposiciones líquidas en 24 horas y urgencia intestinal. El siguiente diagnóstico es náuseas relacionado con irritación gastrointestinal, como lo demuestra aumento en la deglución, aversión a la comida. El siguiente diagnóstico es protección ineficaz relacionado con nutrición inadecuada, como lo demuestra inadecuada respuesta adaptativa al estrés. El siguiente es estrés por sobrecarga relacionado con estresores, como lo demuestra estrés excesivo, impacto negativo del estrés y tensión. El siguiente es ansiedad, que es relacionado con estresores, como lo demuestra diarrea, dolor abdominal, náusea, urgencia urinaria. El siguiente es desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, relacionado con incapacidad para digerir los alimentos, como lo demuestra dolor abdominal, saciedad inmediata después de ingerir los alimentos. Y por último está el riesgo de desequilibrio electrolítico, como la evidencia la diarrea. Nuestro primer place es dolor agudo relacionado con agentes químicos lesivos, como lo demuestra cambios en el apetito, conducta expresiva facial de dolor, postura para aliviar el dolor, del dominio 12, clase 1, confort físico. Del resultado de la taxonomía NOC, nivel del dolor, la primera intervención es manejo del dolor agudo. Las actividades son realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor, así como factores que lo alivian o lo agudizan. Observar si hay indicios no verbales de incomodidad, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente. Asegurarse de que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de que la actividad que lo induce. Incorporar las intervenciones no farmacológicas de a la etiología del dolor y a las preferencias del paciente según corresponda. Prevenir o controlar los efectos secundarios de los medicamentos.
El manejo del dolor, en este caso, es muy importante, ya que así vamos a saber qué tipo de dolor presenta nuestro paciente, en qué lugar está el dolor, cuál es la intensidad o la frecuencia del dolor. También vamos a saber o vamos a conocer técnicas para aliviar el alivio del dolor y que así haya una mejoría en nuestro paciente. La siguiente intervención es administración de analgésicos. La primera actividad es determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito. Comprobar el historial de alergias a medicamentos. Evaluar la capacidad del paciente para participar en la selección de analgésico, vía y dosis e implicar al paciente según corresponda. Determinar la selección de analgésicos según el tipo y la intensidad del dolor. Aquí más que nada se centra en el labor de enfermería al momento de la administración de medicamentos, en este caso de analgésicos para poder aliviar el dolor del paciente. Es importante saber qué tipo de analgésico se le está administrando y conocer también si el paciente llega a presentar algún síntoma de alergia ante este medicamento. También es importante enseñar al paciente a no depender de la analgesia cuando hay la presencia de dolor, ya sea mínimo o que sea de una intensidad alta. El siguiente es la aplicación del calor o frío. Las actividades son explicar la utilización del calor o del frío, la razón del tratamiento y la manera en que afectará en los síntomas del paciente. Detectar si hay contraindicaciones al calor o frío, tales como disminución o ausencia de la sensibilidad, disminución de la circulación y disminución de la capacidad de comunicación. Selección de un método de estimulación que resulte cómodo y de fácil disponibilidad, como bolsas de plástico herméticas con hielo, paquetes de gel congelado, sobres de hielo químico, botella de agua caliente, almohadilla de calefacción eléctrica, compresas húmedas calientes, inmersión en bañera normal o de hidromasaje, baño de asiento, bombilla radiante o envoltura de plástico para dar calor. Y por último, aplicar calor-frío directamente o cerca del sitio afectado si fuera posible. En este caso, la aplicación de calor o frío es dependiendo a lo que esté indicado. Sin embargo, sabemos que este tipo de terapias pueden aliviar a disminuir la inflamación y el dolor en los pacientes. En este caso, cuando existe una distensión abdominal a causa de la inflamación de los intestinos, es por eso que se debe de conocer, es por eso que el paciente debe conocer específicamente en qué área de su abdomen se encuentra el dolor, así poder aplicar cualquiera de estas dos terapias y así ayudar al paciente a aliviar el dolor. El siguiente diagnóstico es la termorregulación ineficaz, relacionado con deshidratación, como lo demuestra aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, escalofríos leves, piel caliente al tacto. Del dominio 11, seguridad protección, de la clase 6, termorregulación. El resultado de NOC es termorregulación y la primera intervención es regulación de la temperatura. Sus actividades son comprobar la temperatura al menos cada 2 horas según corresponda, observar el calor y la temperatura de la piel, favorecer la ingesta nutricional y líquidos adecuados, ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente y administrar medicamentos antipiréticos si está indicado. La regulación de la temperatura es muy importante, ya que sabemos que
si logramos regular la temperatura antes de que ésta se eleve o disminuya en exceso, podemos prevenir complicaciones en nuestro paciente. Es por eso que aliviarla, o más que nada regularla, es muy importante en cualquier paciente. Sin embargo, en el paciente con intestino irritable es importante, ya que también así podemos disminuir igual la presencia del dolor. La siguiente intervención es el tratamiento de la fiebre. En las actividades son controlar la temperatura y otros signos vitales, observar el color y la temperatura de la piel, controlar las entradas y salidas, presentando atención a los cambios de las pérdidas insensibles de líquidos, administrar medicamentos o líquidos vía intravenosa y fomentar el consumo de líquidos. El tratamiento de la fiebre se basa más que nada en la aplicación de la medicación. En este caso sería de antipiréticos, si está prescrito o está indicado, ya que esta es una de las maneras de controlar eh, el nivel de la temperatura. Así podemos también evitar complicaciones como que el paciente llegue a convulsionar por los niveles altos de temperatura y por ende esto causaría un daño neurológico. Entonces, al tratar nosotros la fiebre, podemos evitar una complicación aún más grave en nuestro paciente. La siguiente intervención es la monitorización de los signos vitales. Las actividades son monitorización de la presión arterial, pulso, temperatura y estado respiratorio según corresponda. Poner en marcha y mantener un dispositivo de control continuo de la temperatura según corresponda. Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. Monitorizar periódicamente el calor, la temperatura y la humedad de la piel. Identificar las causas posibles de los cambios en los signos vitales. La monitorización de los signos vitales es muy importante en nuestros pacientes, ya que así sabremos qué está causando o si hay alguna afectación en nuestros pacientes. En este caso, el cambio de la temperatura podría no solo afectar fisiológicamente a nuestro paciente, sino que también psicológicamente. Y por ende, cuando hay una alteración en la temperatura, hay una alteración en la presión arterial, en el pulso y en el estado respiratorio del paciente. Es por eso que, como ya habíamos mencionado con anterioridad, es importante el tratar la fiebre o tratar de regular la temperatura. Sin embargo, también es muy importante monitorizar los otros signos vitales de nuestros pacientes. El siguiente diagnóstico es motilidad gastrointestinal disfuncional relacionado con estresores y malnutrición, como lo demuestra aumento en el residuo gástrico, cambio en los residuos intestinales, diarrea, heces duras, dolor abdominal y náusea. Del dominio 3, eliminación e intercambio. Clase 2, función gastrointestinal. Resultado de NOG es función gastrointestinal y la primera intervención es la vigilancia. Las actividades son determinar los riesgos de salud del paciente según corresponda, obtener información sobre la conducta y las rutinas normales, seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia continua en función de la condición del paciente, monitorizar sus signos vitales según corresponda y comprobar la función gastrointestinal según corresponda. La vigilancia es muy importante, ya que así vamos a conocer los hábitos o conoceremos los hábitos y las conductas de nuestro paciente con intestino irritable, lo que nos va a permitir poder aplicar un mejor tratamiento a él, a que exista una mejoría en nuestro paciente. Es por eso que la vigilancia en estos pacientes es muy importante, ya que así podemos
administrar los correctos medicamentos, las terapias adecuadas para su pronta recuperación. La siguiente intervención es la disminución de la flatulencia, que es una de las manifestaciones clínicas gastrointestinales que normalmente presentan estos pacientes. Y sus actividades son enseñar al paciente cómo se produce el flato o las flatulencias y los métodos para aliviarlo. Enseñar al paciente a evitar aquellos alimentos que causen flatulencia, como alubias, repollo, rábanos, cebollas, coliflor y pepinos. Evaluar si hay sensación de hinchazón, distensión abdominal, dolores por retortijones y salida excesiva de gases por la boca o el ano. Comprobar los ruidos intestinales y administrar la administración de laxantes, supositorios o enemas según corresponda. La disminución de la flatulencia es igual muy importante en estos pacientes, ya que muchas veces las flatulencias o los gases provocan la inflamación del intestino. Esto lo que va a generar es la distensión abdominal y por ende va a generar dolor en el paciente. El tratar de disminuir las flatulencias se basa no solo en la medicación, sino más que nada en enseñar al paciente una adecuada ingesta de alimentos que eviten la acumulación de gases en los intestinos. También se le puede enseñar al paciente posiciones que le ayuden a eliminar estos gases y así disminuir la inflamación abdominal, que va a aliviar el dolor. La siguiente intervención es el manejo de la nutrición. Sus actividades son determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales, identificar las alergias o intolerancias alimentarias del paciente, instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales, ajustar la dieta según sea necesario, administrar medicamentos antes de comer si es necesario. El manejo de la nutrición es una de las cosas primordiales en pacientes con intestino irritable, ya que al tener un control de la nutrición, vamos a alargar la sensación de bienestar en nuestros pacientes. Si el paciente tiene una buena dieta, una dieta correcta, ingesta de alimentos saludables, ingesta de alimentos que no sean irritables para su intestino, va a evitar que exista dolor, que existan otro tipo de manifestaciones en nuestros pacientes y les va a ayudar también a la realización de sus actividades diarias, ya que muchas veces al presentar sus cuadros clínicos del intestino irritable se ven afectadas sus actividades diarias a causa de las molestias que presenta. Es por eso que el manejo de la nutrición es muy importante en estos pacientes. El siguiente diagnóstico es la diarrea, relacionado con ansiedad, como lo demuestra dolor abdominal, eliminación de 3 deposiciones líquidas en 24 horas, urgencia intestinal. Del dominio 3, eliminación e intercambio. Clase 2, función gastrointestinal. Resultado de la taxonomía NOC, eliminación intestinal. Y la primera intervención es control intestinal. Y sus actividades son monitorizar las defecaciones, incluyendo la flatulencia, consistencia, forma, volumen y color según corresponda. Monitorizar los sonidos intestinales, informar acerca de cualquier aumento de frecuencia o sonidos intestinales agudos, monitorizar los signos y síntomas de diarrea, estreñimiento o impactación,
Enseñar al paciente los alimentos específicos que ayuden a conseguir un ritmo intestinal adecuado. Esta intervención va de la mano con la nutrición, ya que, como ya les había explicado antes, la nutrición es muy fundamental en pacientes con intestino irritable. Si el paciente tiene la costumbre de consumir alimentos que normalmente causen estreñimiento, va a existir el riesgo de que las manifestaciones clínicas aumenten y por ende el paciente se va a sentir peor y no va a haber una mejoría en él. Sin embargo, si el paciente consume alimentos que le ayuden a tener una buena motilidad gastrointestinal, estos síntomas se van a ver disminuidos y por ende el paciente va a recuperar su bienestar. Tal vez no en su totalidad, pero sí se va a poder controlar y va a tener menos episodios de dolor. La siguiente intervención es manejo de la diarrea. Las actividades son determinar la historia de la diarrea, obtener una muestra de heces para realizar un cultivo y antibiograma de la diarrea, si la diarrea continuase, solicitar al paciente familiares que registren el color, volumen, frecuencia y consistencia de las deposiciones, observar si hay signos y síntomas de diarrea y enseñar al paciente técnicas de disminución del estrés según corresponda. El manejo de la diarrea también, como todos estos diagnósticos, es importante, ya que así vamos a evitar alguna complicación como la deshidratación. Sabemos que la deshidratación es algo que si no se controla a tiempo puede llegar hasta la muerte de algún paciente. Sin embargo, en estos pacientes no es común llegar a ese tipo de complicación, pero si no se trata adecuadamente puede ocurrir. El manejo de la diarrea nos va a evitar que el paciente esté con síntomas que no sean gratos para él. Es por eso que se debe de fomentar una buena alimentación en el paciente y también enseñar al paciente a identificar cuando existan síntomas de diarrea y él pueda acudir para que se le pueda prescribir algún medicamento para que esta se pueda controlar. También es importante enseñar al paciente que cuando hay la diarrea deben de consumir abundantes líquidos para evitar una deshidratación. Y también nos menciona aquí que se le deben enseñar técnicas al paciente para disminuir el estrés, ya que sabemos que si hay mucho estrés, genera la presencia del intestino irritable y pues una de las clasificaciones es la presencia de la diarrea. La siguiente intervención es prescribir medicación. Las actividades son evaluar los signos y síntomas del problema de salud actual, determinar el historial de salud y el uso previo de medicamentos, identificar las alergias conocidas, determinar la capacidad del paciente y de la familia para administrar la medicación, e identificar las medicaciones indicadas para los problemas actuales. En este caso, consta de prescribir medicamentos que puedan tratar la diarrea, como podrían ser los antidiarreicos. Es importante que antes de prescribir un medicamento se conozca la historia de la enfermedad o el por qué estará apareciendo
este síntoma que es la diarrea, ya que si prescribimos un medicamento inadecuado podemos generar otro tipo de malestares en nuestros pacientes, que es lo que no estamos buscando, sino lo que estamos buscando es aliviar cualquier tipo de malestar que se vea incluido en la sintomatología del intestino irritable. Por último, tenemos al diagnóstico de náuseas, que está relacionado con irritación gastrointestinal, como lo demuestra aumento de la deglución, aversión a la comida, del dominio 12 confort, de la clase 1 confort físico, resultado de la taxonomía NOC, severidad de las náuseas y los vómitos, intervención, manejo de las náuseas. Sus actividades son realizar una valoración completa de las náuseas, incluyendo la frecuencia, la duración, la intensidad, los factores desencadenantes, utilizando herramientas como un diario de autocuidado, una escala visual analógica, la escala descriptiva de Duke y el índice de Rhodes de náuseas y vómitos, evaluar el impacto de las náuseas sobre la calidad de la vida, identificar factores que puedan causar o contribuir a las náuseas, identificar estrategias que hayan tenido éxito en el alivio de las náuseas, monitorizar los efectos del tratamiento de las náuseas en todo momento. El manejo de las náuseas más que nada se basa en el tratamiento de los síntomas que la causan, ya que nos va a permitir pues el nivel de náuseas que nuestro paciente esté presentando en ese momento pues disminuya y la sensación de bienestar de nuestro paciente aumente. El manejo también de las náuseas es importante, ya que muchas veces si no se maneja adecuadamente, el paciente llega a presentar lo que son los vómitos. Y esto normalmente es más que nada incómodo para nuestros pacientes y también es una fuente de pérdida de líquidos, lo que nos va al hecho de que si no se controlan estos vómitos, pues podría llegar a una desnutrición, una deshidratación. Es por eso que el manejo de las náuseas es muy importante también en esta enfermedad, ya que es una de las manifestaciones más cotidianas en este síndrome. La siguiente intervención es manejo de la medicación. Las actividades son determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrarlos de acuerdo con la autorización de prescribirlos o el protocolo. Comprobar la capacidad del paciente para automedicarse según corresponda y monitorizar la eficacia de la movilidad de administración de los medicamentos. Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. Enseñar al paciente cuándo debe solicitar una atención médica. En el manejo de la medicación, nosotros debemos saber, o más que nada conocer qué tipo de medicamento se le puede administrar a nuestros pacientes para, en este caso, pues aliviar las náuseas. Pero es importante también conocer si el paciente tiene alguna alergia, si el paciente es apto para consumir estos medicamentos y también saber qué vía es la más adecuada para aplicar estos medicamentos. Conocer también el medicamento que se le está aplicando y las dosis que se le deben de administrar. También es muy importante que el paciente aprenda a que no es correcto la automedicación sin antes una atención médica adecuada. La siguiente intervención es la administración de medicamentos.
Las actividades son mantener y utilizar un ambiente que maximice la seguridad y la eficacia de la administración de medicamentos, seguir las 5 reglas de administración correcta de la medicación, verificar la receta o la orden de la medicación antes de administrar el fármaco, tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y suspender medicamentos si es adecuado, preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la modalidad de administración de la medicación y administrar la medicación con la técnica y vía adecuada. La administración de medicamentos es igual muy importante, ya que es uno de los tratamientos para aliviar este síntoma. En este caso, podrían aplicarse la administración de antieméticos para aliviar la sensación de las náuseas y así mejorar una sensación en el paciente. Es importante que nosotros como enfermería conozcamos las medidas necesarias para la aplicación de cualquier tipo de medicamento a los pacientes. Igual es importante también que cada vez antes de aplicar algún medicamento es verificar si es la dosis correcta, si es el medicamento correcto y también preguntarle a nuestros pacientes si tienen algún tipo de alergia, si conocen qué medicamento se les está aplicando y por qué se les está aplicando dicho medicamento. En las referencias utilizamos como principal fuente de información la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento del intestino irritable en adultos y síndrome de intestino irritable de Castañeda, al igual que las taxonomías Nanda, Nick y Nock. Por mi parte sería todo. Les agradezco por su atención.